Dicen que quien camina en la luz no tropieza y cae, pero debemos estar despiertos y conscientes para aprender a tomar opciones y saber elegir correctamente. Todo aquel que desee seguir a Cristo debe vivir y obrar conscientemente, y para eso debemos estar despiertos. Soy Leo Barreto y junto con la espiritualidad católica de los hijos de la Madre de Dios, queremos invitarte a que hagas parte de esta escuela taller en la cual aprenderemos el arte y misterio de ser cristianos. Este podcast está dirigido para todos aquellos que quieran ser como María Santísima, ella quien siendo virgen nos enseña a recibir, a vivir y a dar a Jesucristo. Bienvenidos, esto es Nido de Formación. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Bueno, aquí estamos de nuevo en Nido de Formación y continuaremos compartiendo con ustedes el tema de la persistencia. Recordemos que la persistencia es esa capacidad renovada de insistir en el avance, en la lucha y en el esfuerzo. Y estamos empezando a hablar sobre los pasos de la persistencia. Son 6 pasos. En el podcast anterior empezamos la primera parte del primer paso, que es como lo fundamental para todos los demás. El primer paso es situarnos en estado de oración. Dijimos que hay 2 cosas importantes para tener en cuenta en la oración, y es el aspecto personal y el aspecto ambiental. Ver cómo estamos cada uno de nosotros frente a Dios, pero también el ambiente en el cual nos estamos rodeando y el ambiente que necesitamos adecuadamente para poder crecer y perseverar hacia la santidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre la oración. ¿Y qué es la oración? Porque eso es lo fundamental para todo cristiano. Pues hay que partir diciendo que la oración es la que nos une a Dios. La oración es la que nos mantiene es el canal para relacionarnos con Él y nos mantiene allí como conectados con Él. ¿Qué es la oración? Es la pregunta del millón que nos podemos hacer. Te lo voy a decir en una palabra muy, muy sencilla. La oración es un diálogo con Dios. Si tú entiendes lo que significa la palabra diálogo, vas a comprender y a valorar lo que es la oración. Cuando tú estás hablando con alguien, sabes que estás con una persona. Y si no hay esa referencia de que hay 2 personas presentes en una conversación, no hay diálogo. Ahí es un monólogo. Entonces, la primera parte que hay que entender de una oración es que hay que creer conscientemente que Dios está presente. Cuando tú tienes conciencia de que cuando vas a orar, le vas a orar al Señor, a la persona de Dios, eso es adoración. O sea que la adoración es como un humillarse, humillar el corazón. Es un reconocer al Señor. Cuando tú reconoces que estás hablándole a tu único Dios y a tu único Señor, eso es adoración. Cuando tú reconoces tu pequeñez, en otras palabras, y la grandeza de Dios, eso es adoración también. Cuando tú reconoces, y yo, porque nos incluimos allí, nuestro vacío, nuestra nada, nuestra pequeñez frente al Todopoderoso, que es una de las características que profesamos en nuestra fe, eso es adoración. La verdadera oración no es una cadena de palabras, ni es una cadena de monólogos. Realmente la verdadera oración es un diálogo. Y hay que partir de esta situación lógica. Hay que creer que Dios está presente y hay que admitir su presencia. En nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, en el Acta 472, hay una frase que habla sobre lo que es la verdadera oración y nos cuestiona a cada uno de nosotros. Y dice: si Dios no está presente en el orante, ¿qué puede esperar Dios del falso orante? ¿Quién le va a responder a este orante? ¿Sus propias fantasías? Así que al Señor hay que tratarlo como lo que es, como el Señor, como nuestro Dios,
como mi único Señor y mi único Dios. Eso es tener un sentido como de respeto, de superioridad. Eso es adoración también. Nunca hay que orar sin adoración, sin admitir esa presencia de Dios. Así que la oración es sinónimo de persistencia, es sinónimo de constancia. Y no hay otro medio para orar si no es constantemente y siempre. Son dos palabras fundamentales. Constantemente a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu. Y hay que hacerlo siempre. Como cuando comes, respiras, duermes. Es algo innato. Quizás durante este tiempo que me has estado escuchando no te has dado cuenta cuántas veces tú mismo has respirado. Porque lo haces de una manera innata. Así debe ser la oración. Es decir, que quien te ve a ti orar, se mueva a orar. Como cuando vemos a la Santísima Virgen María. Cuando tú ves a María Santísima, vemos a Dios en ella. No la estamos idolatrando en ella. Estamos reconociendo la presencia de Dios en ella. Por algo es la llena de gracia. Y frente a todo este tema que estamos hablando de la oración, te voy a compartir también 4 formas de cómo situarnos en estado de oración para entender cómo es este pequeño proceso de 6 pasos para alcanzar la persistencia en la gracia. La primera forma para situarse en estado de oración es el vacío, fundamental, vaciarnos de toda prepotencia. Lo que decíamos en el podcast anterior sobre la virginidad, limpieza y libertad de todo aquello que no es de Dios. La segunda forma es la aceptación, aceptar al que es, al Señor, al Todopoderoso. La tercera forma de situarnos en estado de oración es negándonos, la negación a nosotros mismos. Y la cuarta y última forma de situarnos en estado de oración es sin descanso, porque como lo decíamos hace un momento, la oración es sinónimo de persistencia y es sinónimo de constancia. En conclusión, la oración no es, como lo decíamos, un monólogo, ni es una cadena de palabras sin sentido. Mira, cuando tú vayas a orar, ten presente que Dios está ahí contigo. Si tú tienes en cuenta que frente a quién estás y quién eres tú y la necesidad que tienes de Dios, como aquel siervo que está sediento de su Señor y dejas que su mirada te traspase, tú lo miras y Él te mira. Simplemente es una mirada que traspasa el corazón y el alma. Eso es adorar, porque hay que dejar que Él te hable y escuchar su voz. Esa es la lógica básica de una oración. Creer que Dios está allí presente y admitir en su presencia, que estamos ante su presencia. Frente a todo esto, lo básico de una oración es una adoración que parte de algo tan sencillo como el respeto. Así que continuemos ahondando en este tema maravilloso de la persistencia, disfrutando de lo que ya sabes frente a quién estás, frente al Todopoderoso, y que ya empieces a disfrutar la oración como ese verdadero encuentro con el Señor. Guiados por el Espíritu Santo, divirtámonos con santa y con sana alegría, siendo alegres, pero buscando la santidad en la pequeñez, en la cotidianidad, yendo de menos a más. Eso es bien importante, y ese menos a más va a ser nuestro siguiente paso en la persistencia. Te espero en nuestro próximo podcast. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este episodio. Esto es Nido de Formación y puedes encontrar todos los episodios que iremos subiendo poco a poco en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma preferida, o también nos puedes ver allí en YouTube como Nido de Formación. Si te gustó este episodio que acabaste de escuchar, compártelo. Así lograremos que más almas se levanten y sigan hacia adelante, sigan hacia Dios tras cada nueva caída, porque el camino a la santidad es un rosario de fracasos corregidos. Y recuerda, nadie que se encuentre con Dios sale de ese encuentro sin ser transformado o alterado en sí y en sus circunstancias, como le ocurre a la tierra después de un terremoto.
porque cuando llegan los imposibles para los hombres, allí comienzan los posibles para Dios. Hasta la próxima. Dios te bendiga.